Este, después me di cuenta de que estaba equivocado, pero me di cuenta primero por mi propio análisis y después leyendo con menos prejuicio los textos. Eh, y bueno, la cuestión es que todo esto transcurrió esencialmente durante si sacaron la cuenta, se habrán dado cuenta, fue durante la dictadura. Eh, y cuando terminó la dictadura, en el 83, principio del 84, un compañero de estudio con el que hacía varios años que estábamos en un seminario sobre clínica de la psicosis, que era un tema que me apasionaba, aunque yo no tenía clínica, porque ni era analista ni pensaba hacerlo en esa época. Me comentó que en el Hospital Esteves, donde él trabajaba, había quedado muy vaciado por desapariciones, exilios y cosas por el estilo durante la dictadura, y que el servicio donde él trabajaba tenía 200 pacientes más o menos internadas, un servicio de este, pacientes crónicas, ¿sí? Y para la atención estaban el jefe de servicio, él y una jefa de enfermería. 3 personas para atender a 200 pacientes psicóticas, en su mayoría crónicas. Y me dijo si podía ir a dar una mano. Esa mano no me soltó desde entonces. Este, yo pensé que, bueno, podía ser la experiencia, ya que me gustaba tanto la clínica de la psicosis, me ofrecían atender sin que yo tuviera ningún título habilitante, cosa que pasaba en esa época, ¿no? Era una época bastante dura, ¿no? Muy difícil, digamos, por muchos motivos. Entonces yo, como científico, hice una carpeta con un proyecto de trabajo, y fui a ver al jefe del servicio. El jefe del servicio muy amablemente me recibió, miró la carpeta, se sonrió un poco irónicamente, dejó la carpeta de lado y me dijo: mira, pibe. Así era, yo tenía 23 años. Y me dijo: mira, pibe, si un día vos llegás acá con una sopapa, nadie te va a preguntar para qué trajiste la sopapa. ¿Sí? Se fue al estante donde estaban las historias clínicas, agarró 7 o 9 historias clínicas, no me acuerdo, era un número impar, ¿sí? Menor que 10, 7 o 9 historias clínicas, me dijo: mira, quiero que empieces atendiendo a estos pacientes. Tomá, ahí está tu consultorio, buena suerte. Así fue. Entonces, la primera en la pila había una paciente, inolvidable por supuesto. La llamé por su nombre y apellido, vino, se acercó, le invité a tomar asiento, dije: la escucho, así, y más o menos unos 30 minutos después me había dado cuenta yo de que me iba a dedicar a eso toda la vida, ¿no? Fue realmente un impacto absoluto, ¿no? La física era algo que me resultaba muy divertido, en fin, era un lindo desafío intelectual, pero la pasión que me despertó el psicoanálisis en media hora fue algo inaudito, realmente. Y lo comento porque hay algo de la frase de este jefe de servicio, un psiquiatra bastante joven y además con muy buena onda, se imaginan, para decir la frase esa sobre la sopapa. Este, esa frase acerca de la sopapa me enseñó muchísimo, y a posteriori me di cuenta de que, aunque él no tenía una formación psicoanalítica en absoluto, había leído alguna cosita de Freud nada más, tenía mucha afinidad con la posición de Lacan respecto del tratamiento de la psicosis en particular y de los analizantes en general. Y es esa afinidad con algo que dice Lacan en uno de sus últimos seminarios, en el seminario 23, lo que me inspiró a ponerle como título a esta charla. No sé si le comentaste, Rocío, el título que le había puesto, ¿no? Pero le puse La etapa del rinoceronte, ¿no? Entonces, no sé, les pasaron la bibliografía así sugerida. Bueno, vieron el seminario 23 de donde saqué lo del rinoceronte, ¿no? No sé si se fijaron, por las dudas yo lo traje acá. La primera clase, en la página 17, Lacan hace un equívoco en francés. Eh,
ce condiment sería ese condimento, ¿sí? Pero también es un equívoco con lo que uno dice o lo que se dice miente, ¿sí? Entonces se ve que el público se rió y Lacan hace una referencia, dice, no es divertido, aunque ustedes tengan la amabilidad de reírse, porque solo tenemos eso, el equívoco como arma contra el síntoma, ¿no? Y a continuación es que dice, de las pocas cosas que ha dicho Lacan, muy espaciadas acerca del control, ¿sí? Y dice lo siguiente, disculpen que lo lea así textual, pero es que está buena la anécdota realmente, ¿no? Dice, suele ocurrir que me dé el lujo de controlar, como se lo llama, a cierto número de personas que según mi fórmula se han autorizado ellas mismas a ser analistas, ¿no? Dice, hay dos etapas. Está esa en la que son como el rinoceronte. Hacen poco más o menos cualquier cosa y yo los apruebo siempre, ¿sí? Y dice, efectivamente, ellos siempre tienen razón. La segunda etapa consiste en jugar con ese equívoco que podría liberar del santón, ¿no? O sea, del síntoma, digamos. En efecto, dice, la interpretación opera únicamente por el equívoco, es preciso que haya algo en el significante que resuene, etc., ¿no? Y ahí retoma con lo que venía trabajando sobre síntoma y equívoco en ese seminario. Pero fíjense que lo que dice Lacan allí, ¿no? El principio de los controles, los analistas que van a verlo son un poco como el rinoceronte, hacen cualquier cosa y él les dice que sí, los aprueba siempre, etc. Era un poco la posición que tenía mi jefe de servicio conmigo cuando yo llegué con mi carpetita prolija, ¿no? Me dijo, vas a hacer lo que puedas, ¿sí? Y va a estar todo bien, ¿sí? De hecho, efectivamente estuvo todo bien, por más que yo me pueda haber mandado muchas metidas de pata en esos 3 años que trabajé en el hospital. Pero era mucho mejor que estas mujeres, atendí durante 3 años cerca de 30 pacientes, que estas mujeres a quienes nadie veía desde hacía a veces décadas, aunque siempre pasaban camadas de residentes de psiquiatría, sobre todo, que les hacían un diagnóstico, así que uno podía hacer tatetí y elegir qué diagnóstico pensamos hoy, porque tenían todos los diagnósticos, ¿sí? Eh, entonces, bueno, digamos, no creo que a ellas les haya venido mal tener a alguien que las escuchara, y de hecho pude dar de alta a 2 pacientes de todas esas a lo largo de esos 3 años, que consiguieron restablecer lazos familiares, laborales, etcétera, y salir de esa cronificación institucional que teníamos. Así que la posición de mi jefe de servicio en este sentido, puedo decir que era absolutamente lacaniana, ¿no? Así que suerte con las sopapas de ustedes. Les podría decir con eso y terminar con eso la charla. Pero voy a tratar de decirles un poquito más. Yo no sé tanto, ahora unos 20 años, así por ahí, más o menos, 25 años tal vez, que empecé a controlar a otros analistas en su práctica. Y la verdad que como tengo tanta deuda con el hospital que me recibió sin título para empezar, y en esto que me cambió la vida, cada vez que me piden hacer actividades en un hospital, yo digo que sí. Después veo cómo me las arreglo, ¿no? Si me piden controlar institucionalmente un servicio, yo lo hago. Siempre digo que sí. Para esas cosas siempre me hago el tiempo. Y creo que lo voy a seguir haciendo siempre, digamos, porque la verdad que es una cuestión muy como de retribución, yo lo siento, ¿sí? Una grata retribución. Por eso agarré viaje en cuanto me dijo Rocío, en cuestión de conseguir que coincida en una fecha, un horario, siempre digo que sí, en estas cosas, por supuesto. Entonces, lo que me di cuenta, digamos, es que había en general, a lo largo de las décadas, seguía habiendo el mismo problema por el que yo había transitado al principio, porque cuando yo empecé a trabajar en el hospital, perdía un montón de plata, digamos, porque obviamente no cobraba un peso por trabajar allí, ni siquiera tenía contrato,
Y supervisaba 3 o 4 veces por semana, ¿sí? O sea, era un dineral que ponía el servicio de estar atendiendo a esos pacientes de hospital, pero tenía un miedo atroz, qué cosas terribles podía llegar a ser, etcétera, ¿no? Y, y sobre todo tenía una necesidad imperiosa de establecer buenos diagnósticos. Yo tenía una cosa que era como, ¿cómo puede ser que ya pasaron 2 entrevistas y todavía no sé el diagnóstico de esta paciente? ¿No? Te digo en femenino, porque en todas mujeres en ese servicio. Este, y me he dado cuenta de que habían pasado ya décadas desde mis comienzos y las nuevas camadas de residentes a los que yo ahora iba a supervisar o venían a supervisar a mi consultorio, seguían siempre con la misma inquietud, ¿no? En la que el problema era diagnosticar, hay que saber el diagnóstico, si no sabemos el diagnóstico, qué cagada horrible, ¿no? Y encima, las residencias, no sé si siempre, digamos, pero desde que yo tengo memoria, siempre se han hecho como bajo el rótulo de salud mental, es decir, mezclando psicólogos con psiquiatras, ¿no? Y yo pienso que el contacto con el discurso médico, encima contagia, digamos, esa urgencia diagnóstica, ¿no? Porque para el médico no es lo mismo que para el analista, ¿no? Digo, si tengo dolor de cabeza y voy a un médico por el dolor de cabeza, ¿sí? Preferiría que antes de abrirme el cráneo se pregunte si no es por un problema del hígado, ¿sí? O sea, que tenga un buen diagnóstico antes de actuar, ¿sí? Es fundamental, digamos, ¿no? Si no, son monos con navaja, ¿no? Pero eso se refiere a lo que tenemos de animales, ¿sí? O sea, lo que nuestros organismos que tienen leyes universales, biológicas, etcétera, compartidas, que se pueden estudiar científicamente, con protocolos médicos que está muy bien que los haya, digamos, todo eso está perfecto en lo que tiene que ver con el organismo, digamos, ¿sí? Pero el problema es que con los seres hablantes, en lo que nos incumbe a nosotros como analistas, no tiene nada que ver todo eso. Porque cada, cada uno de nosotros es absolutamente único, incomparable con cualquier otro. Y lo que nos incumbe como analistas es precisamente eso, digamos, lo que cada uno tiene de singular, lo que Freud llamaba el núcleo del propio ser. ¿Sí? No se le da bola mucho a eso, ¿no? Pero Freud insistió durante 20 años, 30 años, que los efectos terapéuticos vienen un poco como consecuencia de lo que es la tarea principal del análisis, que es despejar la oscuridad que envuelve el núcleo del propio ser, ¿sí? Entonces, ni siquiera es que nosotros tenemos en primer lugar como objetivo la tarea terapéutica de resolver que la persona se sienta mejor. Por supuesto que es importantísimo, para eso nos consultan, ¿sí? Pero nosotros lo que tenemos que hacer es localizar la singularidad del analizante y ver cómo el sujeto se las puede arreglar mejor con eso, sin pagar tan caro, digamos, por sus síntomas, por su modo de gozar, etc., ¿no? Después lo voy a decir como un poco más prolijo, pero quiero marcar un poco la cuestión general, ¿no? Y a partir de allí, de este contacto con el discurso médico, de este contagio, digamos, y de esta especie de desesperación de no saber qué hacer, muchas veces lo que pasa con el analista que empieza su práctica es una desesperación, una urgencia por diagnosticar, porque se cree erróneamente que si yo tengo el diagnóstico, ¿sí?, podría deducir de ahí la dirección de la cura. Y si tengo clara la dirección de la cura, a partir de allí puedo definir qué hacer, cómo actuar en cada momento, ¿no? Porque es un acto, es como un salto sin red. Cada vez que uno se encuentra con un analizante, no sabemos qué va a pasar, qué vamos a hacer, qué va a salir de todo eso, ¿no? Es un desafío constante.
es apasionante también. Tiene una cosa medio de adrenalina, ¿no? Nunca se sabe, no hay experiencia además que valga, ¿no? No es que puedo decir, yo tengo 46 y 47 años de experiencia como psicoanalista. No, tengo un encuentro con Selva, mi primera paciente, repetido miles de veces. ¿Sí? Y esa repetición no hace ninguna acumulación de experiencia, cada vez es la primera vez. ¿Sí? Cada paciente es como si fuera la primera vez. Podemos no meter tanto la pata en lo que se puede calcular, que es poquito. ¿Sí? Pero siempre es un salto sin red. ¿Sí? Entonces, en ese Ahora, sentido, Gerardo, ¿quién habla? Ah, Pablo, Pablo, sí. yo pensaba que justo traes a la medicina y pensaba en psicoanálisis y medicina, que Lacan habla de esta relación epistemosomática entre el conocimiento del médico, que pareciera que puede, con sus significantes, recubrir todo el saber del cuerpo de los pacientes. Y hay algo en salud mental también que está apareciendo ahora, que de poder conocer todo, o con protocolos, o cómo accionar de paso en paso. Y digo, esto que vos decís de soportar la singularidad, no es fácil. No, para Eh, nada. no es fácil para No. nosotros, Sí, sí, de que cada encuentro sí. sea el único o de aguantarse, nunca saber, ni siquiera, nunca saber el diagnóstico, por ejemplo. Ujú. En todo el Sí, sí, tratamiento, sí. cuando haya terminado incluso también. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, Freud incluso le recomendaba eso, ¿no? Decía, no diagnostiquemos al paciente y a lo sumo hagámoslo una vez terminado el tratamiento. Y tenía realmente toda la razón del mundo, porque, digamos, el diagnóstico pensado así, más bien entorpece la dirección de la cura, ¿no? Que uno empieza a poner en juego todos los prejuicios que tiene. Ah, bueno, entonces si es psicótico tal cosa, y si no es psicótico tal otra, y así, ¿no? Y son boludeces realmente. O sea, en la práctica revelan ser estupideces, pero esas estupideces a veces nos comandan, ¿sí? Digamos, nos llenan la cabeza, ¿no? Mal, ¿no? Por eso digo, en la parte que tiene que ver con el organismo, que existan esos protocolos, la urgencia diagnóstica, por supuesto, pero porque el médico en este punto es como un veterinario de seres humanos, ¿no? La particularidad, digamos, es que la tiene un poco más fácil en algún sentido, porque o complicada, no sé, depende de la perspectiva, por la cuestión del lenguaje, ¿no? Pero eso, digamos, los organismos son comparables, se los puede seriar, se puede tener leyes de causalidad, si le aplico tal droga, entonces va a tener tal efecto, entonces, y si no le cierro rápidamente esta sutura, se va a desangrar y se va a morir, y seguramente si es así, no va a aparecer ningún milagro por el cual si, si tiene las venas abiertas que no sean de América Latina, se le va a ir toda la sangre por ahí y se va a morir. Entonces, este es un punto en el cual el discurso médico y el discurso analítico están en las antípodas directamente, ¿sí? Lo cual no quiere decir que uno es mejor que el otro o que tienen que pelearse entre sí, sino zapatero a sus zapatos, cada uno se ocupa de lo suyo, digamos. Si yo tengo que un paciente, por ejemplo, que no puede dormir porque no para de escuchar las voces que lo atormentan diciéndole tales y tales cosas, etcétera, ¿sí? Bueno, yo puedo recurrir al discurso médico, ¿sí? Y ha estudiado muy bien gracias a la biología, que cada vez avanza mejor, etcétera, que si uno impide la recaptación de ciertos neurotransmisores en la sinapsis, eso se agota y los procesos recurrenciales se atemperan. ¿Sí? Digamos, entonces le puedo decir a un médico, mira, fíjate lo que le pasa a esta persona, ponele una sordina, como se dice en música, ¿no? A sus síntomas. Y eso hace que la persona por ahí pueda dormir, incluso que se pueda analizar también. ¿Sí? Entonces no hay ahí una, ¿cómo decirlo?, una competencia, ¿sí? Sino más bien competencias separadas, ¿sí? Uno se ocupa de una cosa, otro se ocupa de la otra. Este, entonces decía, la urgencia esta por diagnosticar viene un poco de la tradición médica, ¿sí? Porque lo primero es tratar de hacer el diagnóstico, ¿sí?
Y decía, uno piensa que si tengo el diagnóstico, puedo definir la dirección de la cura, y si tengo la dirección de la cura, puedo saber cómo actuar, cómo interpretar, qué decir, qué hacer, qué es lo que nos llena de adrenalina en cada momento de cada sesión, ¿sí? Que no sabemos eso. Pero esto, que parece muy lógico, yo insisto, hace muchos años que es completamente falaz, ¿sí? Este, porque presupondría, digamos, que del diagnóstico se deduce la dirección de la cura, y no es así, por un montón de motivos. ¿Sí? Uno que tiene que ver con que el diagnóstico es una interpretación, que no es un metalenguaje, o sea, cuestiones lógicas que después, si quieren, pueden ir a estudiarlas. Les pasé las referencias, incluso lo pueden ver con detalle. Otro que el diagnóstico solamente se puede establecer en transferencia, otro que solamente podemos saber el diagnóstico después de haber interpretado, no antes, ¿sí? Y por lo tanto, primero es el acto, después a partir del acto y de la respuesta del analizante es que podemos deducir una dirección de la cura, y recién después, al final, posiblemente cuando se fue el paciente, ¿sí? Establecer una conjetura diagnóstica, ¿sí? A veces muy elocuente, digamos, a veces no tenemos muchas dudas al respecto, pero siempre tiene ese aspecto conjetural, ¿sí? Incluso después de terminado el tratamiento, ¿no? Entonces, hay, como decía Pablo, hay una urgencia a la que se ven sometidos los que trabajan en salud mental, de ajustarse un poco, porque trabajan en hospitales, al discurso médico, y eso se ve, esa urgencia se ve también, no solamente en los controles, sino en el lenguaje que utilizan para preparar los casos, ¿sí? Por ejemplo, yo hace unos 15 años conocí la expresión conductas autolíticas, ¿sí? Gracias a algunos residentes de hospitales, ¿sí? Que llegaban con la frase esa, que pasó a reemplazar, por ejemplo, el clásico intento de suicidio, ¿sí? Conducta autolítica, ¿no? Y me encantó eso, digamos, porque eso jamás podía haber salido del discurso analítico, ni siquiera de la psicología, qué sé yo. O la psicología, un poco sí, pero la psicología siempre quiere hacer como si fuera una ciencia, entonces se agarra de lo que está cerca, que sea más o menos científico, y se disfraza de ciencia. Pero me hizo mucha gracia lo de las conductas autolíticas, ¿no? Esa especie de jerga para decir lo que ya existía en el lenguaje, pero de otra manera. Bueno, entonces, lo que trato de transmitir, digamos, es que cuando me ocupa de este tema del control, sobre todo el hecho de que siempre hay que mantener en el centro de nuestra atención la singularidad del analizante, ¿sí? Que nos olvidemos de toda la experiencia, de lo que leímos, de que estamos en un hospital, incluso de que ya venimos viendo a ese paciente tal vez hace años, ¿sí? Olvidémonos de todo eso, dejemos todo ese saber, como lo llama Lacan, dejémoslo fuera del consultorio, y tengamos siempre una disposición muy fresca, ¿sí? Muy como si todo fuera la primera vez, ¿sí? Porque eso es lo que Gerardo, nos permite, ¿sí? no, bueno, terminaba de redondear y te quería hacer una Dale, pregunta. decilo, decilo. No, 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 interrumpan todos, ¿eh? Es una charla, ah, digamos, no es una conferencia, ah, así que ok, sí. bueno. eh, Porque me pareció que dijiste al pasar como que no hay transferencia sin interpretación. Y el material que pasaste como que tiene que haber una interpretación primera antes de la transferencia. Yo entiendo que estás hablando de la transferencia de trabajo analítica, porque digo, transferencia puede haber incluso antes de que alguien nos toque el consultorio. No sé si podrías hablar de esa interpretación primera que establece la transferencia, o al menos a mí me hizo Claro. pregunta. Eso es algo, se discutió durante mucho tiempo en el seno de la IPA, incluso, digamos, esta cuestión de que era primero, si primero era la transferencia, primero la interpretación, ¿no? Había, incluso en la actualidad, digamos, muchos que sostienen que hay que dejar que se junte como si fuera un líquido, ¿no? Tanto el líquido de transferencia, y cuando esté bien lleno de transferencia el tanque del motor analítico, entonces recién ahí interpretamos, ¿no?
Pero Lacan, que estuvo muy metido en este debate, incluso dentro de la IPA primero, digamos, antes del lío por el cual lo echaron, se dio cuenta, digamos, de que la transferencia, como la entendían, digamos, todos los analistas, que era la libidinal, es decir, una libido que estaba originariamente depositada en la imago paterna, materna, fraterna, lo que sea, se deriva, se desplaza hacia la representación del analista, ¿no es cierto? Esa es la noción de transferencia, es un desplazamiento libidinal, digamos. Lo que se dio cuenta de Lacan era que, de que el desplazamiento libidinal era consecuencia de una transferencia simbólica, y que la transferencia simbólica, que es lo que se llama sujeto supuesto saber, solo se produce como efecto de un encuentro interpretativo entre un significante cualquiera, de quien hace de analista, que puede ser el vecino de enfrente, el verdulero, la esposa, quien sea, ¿sí? Y algún significante, incluso el propio analizante, digamos, y algún significante en el que resuena el saber inconsciente del sujeto, ¿sí? Esto está en la proposición de 9 de octubre de 1967, como se llama, un escrito de Lacan, si lo quieren ir a revisar. Entonces, tiene que producirse ese encuentro, que es una interpretación primera, lo que llamamos interpretación primera, ¿sí? Con un significante cualquiera, pero que produce ese efecto contingentemente de resonancia, para que se cree la significación del sujeto supuesto saber, ¿sí? Una vez que existe eso, Ahora pregunto, sí. esa interpretación la hace el mismo paciente, digo, porque le puede resonar, por ejemplo, la barba del analista. Y ahí, digo, o necesariamente tiene que ser un significante, o puede ser un rasgo del analizante que puede llegar a... Es que si la barba resuena es porque la barba es un significante, ¿sí? Ah, okay. Yo me enteré, por ejemplo, cuando estaba terminando un análisis de una analista, digamos, que se analizó conmigo creo que 8 años, me enteré que el significante de la transferencia había sido el ruidito del llavero. Yo usaba esos llaveros que se colgaban en el cinturón antiguamente, y andaba caminando por ahí, ¿no? Y el ruidito de ese llavero había sido lo que había producido esa resonancia significante que despertó la significación del sujeto supuesto saber. Entonces, eso es la interpretación primera, digamos, ¿no? Y a partir de allí es que siempre es que la interpretación la que produce la transferencia en ese sentido, ¿sí? La transferencia lineal es una consecuencia de eso. Y como decía antes, puede estar mucho antes de que llegue a ver a alguien, a un psicoanalista, por supuesto. Bueno, entonces decía, prestar atención, digamos, al paciente de su singularidad, o sea, olvidarse de todo el saber, dejarlo fuera, como les decía, ¿no? Fuera de las paredes del consultorio, y atenderlo siempre con esa frescura de la primera vez. Esa es la posición que conviene al analista. Esté trabajando en su consultorio, en su casa telemáticamente, como ahora en la pandemia, en el hospital, donde sea, ¿sí? Pero cada vez, esto que decía Lacan, ¿no? Cada paciente como si fuera el primero, cada sesión como si fuera la primera, ¿sí? Es absolutamente freudiano, ¿sí? Que Freud decía hay que ocuparse de la superficie psíquica del analizante, ¿sí? Y decía no dejarnos llevar por nuestras propias expectativas e inclinaciones, es decir, lo que esperamos en función de lo que ya sabemos, de lo que ya vimos con ese analizante, o lo que sea, dejar todo eso de lado, ¿sí? Y tener esa frescura de recepción, ¿no? Por eso es que me gusta mucho, lo traje para decirlo al final, pero se lo voy a leer ahora, una cita que me encanta de del curso de literatura europea de Nabokov. ¿Conocen a Nabokov, el escritor, el autor de Lolita, por ejemplo, famosa, que se hizo hasta película al respecto? Y tiene 2 libros que son magníficos, que yo se los recomiendo. Un curso de literatura europea y otro de curso de literatura universal, si mal no recuerdo. Ahora hace mucho que no los leo. Pero en las primeras páginas, en la entrada, digamos, del curso de literatura europea, tiene una cita tiene una frase, digamos, un párrafo que a mí me encanta y que me parece que define muy bien esto que les decía recién, ¿no? Está enseñándonos Nabokov qué es leer, ¿sí? O sea, cómo hay que leer.
¿Cómo se hace? ¿No? Parecería ser que es mirar las letras y pronunciarlas. No, no, leer es otra cosa, ¿sí? Y lo dice muy bien. Dice, al leer debemos fijarnos en los detalles, acariciarlos. Me encanta eso, acariciar los detalles, ¿no? Nada tienen de malo las lunáticas sandeces de la generalización cuando se hacen después de reunir con amor las soleadas insignificancias del libro, después de haber leído el libro. ¿Está? ¿Sí? Generalizamos, etcétera, después. ¿Sí? Si uno empieza con una generalización prefabricada, piénsenlo ustedes, si venimos ya con el diagnóstico de entrada, ¿ok? Que es una generalización prefabricada. ¿Sí? Si uno empieza con una generalización prefabricada, lo que hace es empezar desde el otro extremo, alejándose del libro antes de haber empezado a comprenderlo. ¿Sí? De hecho, Lacan pescaba esto, en sus términos lo dijo casi textual, dijo, el diagnóstico funciona como una defensa del analista. ¿Sí? Es el modo de separarse. ¿Sí? El loco es el otro, no soy yo. El neurótico es el otro, no soy yo. El síntoma lo tiene el otro, no yo. Eso, el diagnóstico tiene esa función como de separarse porque, digamos, si nos damos cuenta que estamos hechos de las mismas contingencias e insignificancias que nuestros analizantes, se nos viene abajo a veces un poco el narcisismo, a veces se nos viene abajo otras cosas, a veces se nos viene encima la angustia, en fin, pueden pasar un montón de cosas de esa índole, ¿no? Sobre todo si tenemos un narcisismo de esos así quebradizos que necesitan todo el tiempo infatuarse para sostenerse, ¿no? Este, Sigue un poquitito lo de Nabokov, disculpen que me extienda, pero me encanta la frase. ¿Sí? Decía, la obra de arte es invariablemente la creación de un mundo nuevo. ¿Sí? Imagínense la obra de arte como el paralelo de lo que sería el santón, ¿sí? En el lenguaje lacaniano, el síntoma que suple para cada uno de manera contingente y singular la relación sexual que no existe para nadie. ¿Está? ¿Sí? No tenemos un instinto que nos guía a cómo hacer, qué clase de partener, digamos, no tenemos nada de eso. Cada uno lo tiene que inventar. La cultura ayuda un poco, ¿sí? Nos cuenta, nos avivan, los compañeros, tenemos YouTube para mirar videos porno, tenemos educación sexual integral en las escuelas, ¿no? Prejuicios que circulan en la cultura, etcétera, ¿no? Pero en definitiva, como decía Mazota, lo que nos enseña Lacan con esa frase, así lo decía Mazota en sus cursos, ¿sí? Decía que para que un tipo se la meta a una mina tiene que estar toda la cultura empujándole el culo. ¿Sí? Eran épocas donde la cuestión de género no circulaba mucho, pero es muy gráfico lo que decía, ¿no? Digamos, como que nadie va a ir al encuentro y hacer no sé qué cosa con el otro sexo si no hay ningún instinto sexual. ¿Está? Entonces, cada uno tiene que inventar una solución, con la ayuda de la cultura, de otras cosas, pero tiene que inventar su solución. Y eso es lo que Lacan termina llamando el santón. ¿Sí? Y generalmente lo que uno va, digamos, a tratar de recuperar en el análisis es cómo arreglárselas con eso. ¿Sí? ¿Sí? Nos arreglábamos bien hasta cierto momento, hubo algún problema, ya no nos las arreglamos también con eso. Entonces, ¿cómo podemos recuperar cierto saber hacer con ese santón? ¿No? Y para eso es que el equívoco funciona, ¿no? Es lo que decía Lacan cuando hablaba de los rinocerontes. Después vamos a volver. Pero termino de leerles lo de Nabokov, que me encanta, ¿no? Entonces, la obra de arte, que es lo que yo les digo, compárenlo con esa invención que cada uno hace, su santón, ¿sí? La obra de arte es invariablemente la creación de un mundo nuevo. De manera que la primera tarea consiste en estudiar ese mundo nuevo con la mayor atención, abordándolo como algo absolutamente desconocido, sin conexión evidente con los mundos que ya conocemos, ¿no? O sea, encontrarnos cada vez con cada analizante como si nosotros fuéramos extraterrestres, ¿sí? Que estamos explorando en alguna galaxia lejana, qué ocurre en ese ámbito que llamamos analizante, ¿sí? Casi como con una carita así como, ¿qué será esto que está haciendo y diciendo? ¿No? Esa actitud, ¿no?
Y dice, una vez estudiado con atención, ya no lo jodo más con la cita, pero me gusta como lo dice, una vez estudiado con atención este mundo nuevo, entonces, y solo entonces, estaremos en condiciones de examinar sus relaciones con otros mundos, con otras ramas del saber, etc., ¿no? Es decir, que podremos a este analizante ponerlo en serie, por ejemplo, con otros analizantes, ¿sí? O con él mismo tiempo atrás, ¿no? O con analizantes que reunimos bajo un rótulo general, o con lo que hacen otros analizantes en ciertas condiciones, es decir, las lunáticas sandeces de la generalización, como dice Nabokov al principio, ¿no? Pero sin perder de vista que no son más que eso, digamos, son generalizaciones que implican perder la singularidad de nuestro analizante, ¿sí? Es decir, las usamos porque necesitamos charlar, firmar una autorización en el hospital, conversar con otros, estar reunidos acá, como lo estamos haciendo, y poder hablar, qué sé yo, de psicosis, de neurosis, de histeria, de autismo, ¿no? Y entendernos de cierta manera. Es decir, que esas generalizaciones están hechas como todas las generalizaciones, para poder crear un lazo de trabajo, un lazo social que está hecho de palabras y tenemos que encontrar las palabras para decir ciertas cosas, ¿sí? Pero no es más que eso, ¿sí? El diagnóstico es eso, digamos, es algo que usamos para ir a charlar con otro colega sobre un caso, para escribir una historia clínica, para presentar en una jornada, etc. Pero en la dirección de la cura no lo usamos el diagnóstico, ¿sí? Es un error considerar que uno usa el diagnóstico en la dirección de la cura, ¿sí? Porque ahí volvemos a invertir la relación y a creer que es la estructura universal lo que determina la acción singular y no al revés, ¿sí? Vengo insistiendo en los últimos años en que es muy importante tener presente esas relaciones entre lo singular y lo universal, para no perder la brújula en la dirección de la cura, ¿sí? Gerardo, está reinstalada Sí. igual esta idea de saber el diagnóstico para después de dirigir la cura y después cómo actuar. ¿De dónde crees que Sí, sí. salió? ¿De dónde crees que salió? Y lo que Porque no es una decía antes, lectura de para mí, Lacan. no, no, ¿Quién, eso sale quién de los médicos, del discurso médico, es así. Sí, es la eso. ligó Sí. Alberto? ¿Eh? ¿La ligó quién? Que la ligó Alberto, que es nuestro compañero médico. Ah, Bianchi. Pero no está, a ver, el problema es sobre todo de la psicología. O sea, si por ejemplo, no sé, para ustedes, los que no son, Alberto es el único médico acá en esta reunión. ¿Sí? Bueno, muy bien. Alberto es en este sentido el que está beneficiado, digamos, ¿sí? Porque al no haber estudiado psicología, ¿sí? No le llenaron la cabeza con tanta basura de interpretación, de las cosas. Pero la psicología es eso, es creer que existe algo universal en el sujeto humano más por fuera del organismo, digamos. Es realmente, como dice Lacan, ¿no? Lo que le hace el trabajo sucio al discurso del amo hoy en día en la psicología. Este, eh, pero más allá, digamos, de eso, la formación en psicología, si tiene alguna cosa buena, es la parte psicoanalítica, y no porque yo piense que el psicoanálisis es mejor que la psicología, sino porque la psicología es una falsa ciencia. El psicoanálisis no es una ciencia, ¿sí? Por lo menos tiene esa honestidad, ¿sí? Entonces, en este punto yo pienso que el médico viene un poco menos marullado con esto, ¿sí? Porque sabe que lo que va a hacer al analizar no tiene nada que ver con lo que estudió, ¿sí? En cambio, el que viene como psicólogo cree que lo que va a hacer es parecido a lo que estudió, ¿sí? Y eso lo predispone muy mal, ¿sí? Entonces, en este punto, creo que el que viene formado desde el lado de la psicología y encima va a un servicio donde hay médicos y donde esto se llama hospital y hay un discurso de salud mental, etcétera, se enreda fácil, digamos. No es una contingencia, ¿sí? Esto que señala Pablo. Por eso es que digo, a mí me pasó lo mismo cuando empecé mi práctica y sigo viéndolo décadas y décadas y décadas después, como siguen llegando los residentes con esa misma mentalidad. Bueno, muy bien. Por eso me gusta también discutir esto, por eso me gusta estar en estas charlas, por eso me gusta controlar casos de hospital, etcétera, porque he pasado por eso, digamos. Y es muy difícil desprenderse de ese punto.
realmente es muy difícil, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años, eso creo que lo incluí en un capítulo de un libro que se llama La locura para todos, que les recomendé, la locura de cada uno, mejor dicho, que le recomendé cuando me preguntó Rocío a ver si tenía algo para recomendar. Este, pero les comento la anécdota. Eh, el marco general para entender la anécdota es algo muy importante que dice Lacan sobre el diagnóstico, digamos, en el seminario 11, ¿sí? Aunque no menciona la palabra diagnóstico, ¿sí? Él se pregunta, esencialmente se está preguntando por algo que es central en la ética del psicoanálisis, que qué es lo que nos autoriza a actuar, ¿sí? O sea, a título de qué nos metemos con la vida de nuestros analizantes, nosotros, ¿sí? Que no estamos ni más sanos ni más enfermos, que no somos ni mejores ni peores, que no sabemos nada acerca de él, porque si sabemos algo lo tendríamos que tirar a la basura, ¿sí? Entonces, ¿a título de qué nosotros actuamos? ¿Sí? Y está con eso por la mitad del seminario 11 y dice algo re interesante. Dice que lo único que justifica nuestra acción es el penar de más, ¿sí? Él lo dice en francés, trop de mal, ¿sí? Como un exceso de trabajo, de malestar que le causa al sujeto su modo de vivir, su síntoma, digamos, su invención, ¿sí? Esa invención singular de la que hablábamos antes, ¿sí? Cuando les introduje el escrito de Nabokov, ¿sí? Esa invención singular le paga demasiado caro por esa invención singular, ¿sí? Entonces, es muy importante porque ahí lo que nos muestra Lacan es que ese penar de más, ¿sí? Orienta nuestra clínica, ¿sí? Tenemos que descubrir dónde es que el sujeto paga demasiado por su síntoma, por su modo de vivir, de gozar, por su estilo, por sus lazos libidinales, dónde paga de más, ¿sí? Pero lo interesante, digamos, es que ese dónde paga de más no lo podemos definir nosotros, lo tiene que definir él, ¿sí? Porque el exceso es exceso respecto de algo que no tiene norma ni medida, ¿se entiende? ¿Ok? No sé si ustedes vieron una película que siempre recomiendo, que es Lars y la chica real. ¿Sí? Algunos sí la vieron, otros no la vieron. Bueno, tarea para el hogar, vean Lars y la chica real, para que vean lo que es el tratamiento de una psicosis ordinaria. Muy bueno. Y es una película no psicoanalítica, ¿no? Pero está muy buena. Pero hay un momento en el cual, no spoileo demasiado, al protagonista, una médica le va a acariciar la mano y el tipo dice que le duele, ¿sí? Uno pensaría que una caricia, más de una mujer tan dulce como la médica que lo estaba atendiendo en ese momento, solamente podía tener un efecto agradable, ¿no? Bueno, al tipo le resulta, le duele, ¿no? Y vieron que hay gente que es, por ejemplo, arisca, ¿no? Que por más que le gusten los mimos, etcétera, se le acercan y saltan medio como hacen los gatos, ¿no? Bueno, es exactamente lo mismo, o sea, hay algo que tiene que ver con lo excesivo para cada uno, ¿sí? Y que no se puede generalizar. Entonces, en este punto, Alberto, vos corregime si me equivoco, ¿no? Vos que estudiaste medicina, yo de medicina no sé nada más que mis pocas interacciones con los médicos. Pero creo yo que esos paños que se ponen alrededor de donde se va a hacer una intervención quirúrgica se llama campo quirúrgico, ¿puede ser? ¿No? Que define dónde se va a hacer la Los operación. mamelucos, son parecidos a Claro, los mamelucos. exacto, ¿no? Con un agujero, ¿no? Que es donde se va a hacer todo el trabajo y cubren el resto del cuerpo, pues solamente se trabaja en ese lugar, ¿no? Es así. Bueno, entonces, en este punto, nosotros los analistas somos como cirujanos, la metáfora la introdujo Freud, ¿no? Tenemos que hacer interpretaciones corte, digamos, ¿no? Saber dónde cortar, dice Lacan en el primer seminario, ¿no? Entonces, tenemos algo de eso del cirujano, pero la particularidad es que es el paciente, el analizante, el que nos tiene que habilitar el campo quirúrgico. Nos tiene que decir, es acá donde a mí me duele. ¿Sí? Y nosotros solamente no podemos creer en lo que diga una resonancia magnética o un centellograma. No, tenemos que creer en su palabra, porque es justamente una afección
que está hecha de palabras, y en lo único que podemos confiar es en las palabras, no en otra cosa, ¿sí? Porque está hecha de palabras. Entonces, Gerardo, sí, perdón que te interrumpa por 10ª vez, pero sí. No, van 9 nomás. 9. Nos avisan, me duele acá. Ahora, Sí, lo que yo estoy viendo sí. es que me duele, pero no. Lo hablo, lo trabajo, pero no renuncio a esta posición. Y van Ajá, meses de diciendo, che, pero me duele acá, y es la queja, y la queja, y la queja. sí. Y uno ahí casi que el malestar lo empieza a sentir uno, de lo insoportable que es escuchar esa queja que ya se trabajó, que ya se intervino, que ya está todo medianamente, digamos, claro, pero dice, pero no puedo y sigo así. ¿Qué quiere decir que ya se trabajó y que ya uno intervino? Que A ver, le dijo, deja de tocarte ahí porque si no te va a seguir doliendo. O que le dijo, ¿por no, qué no cortás con esta pareja porque siempre te hace sufrir? ¿Qué es que ya lo trabajamos y que ya intervinimos? no, que ella ya lo trabajó, que pudo ponerlo en palabras, que lo pudo historizar, ¿Y qué tiene que ver? que ¿Ustedes piensan que poner algo en palabras tiene algún efecto mágico? No, no. Mire, yo les sugiero que entiendan que no es por una necesidad económica de los analistas que los análisis son tan largos. Es porque existe algo que Freud encontró bajo la forma de compulsión de repetición, este, que que tiene que ver con, para salir un poco del vocabulario analítico, así, de la jerga, es lo mismo que un vicio, ¿sí? Póngale el cartelito de que fumar es perjudicial para la salud a un fumador, ¿sí? Y que lo va a ver cada vez que prende un cigarrillo, va a ver el mismo cartelito. Se piensan que no lo sabe, que no se lo dijeron, etcétera, y aún así sigue fumando, ¿no? Entonces, en este punto, la verdad, no esperemos que sea algo distinto. El síntoma analítico es lo más parecido que hay a un vicio. Yo con esto ¿Ok? que decía Pablo, pensaba en esta promesa, esta no promesa del psicoanálisis de una cura. Que no es que, bueno, empezamos un análisis y te prometo que vas a ser más feliz o tu vida va a ir mejor. No sé, como que lo asocio un poco también con la libertad del psicoanálisis, la libertad del sujeto en el psicoanálisis, como que por ahí, Sí. bueno, es verdad, atraviesa un análisis, se mueven, no sé, se historiza, se interviene, pero después termina siendo la posición del sujeto, si se queda ahí o si algo se mueve, no de manera voluntaria ni consciente, pero... Sí, pero me agradezco mucho el comentario, Micaela, pero una de cal y una de arena, ¿no? En relación a esto. Freud dijo esto, ¿no? Que les mencionaba antes de que digamos, el objetivo es encontrar el núcleo singular del ser y digamos, los efectos terapéuticos son un poco por añadidura, ¿no? Pero Lacan, en los últimos años de su enseñanza, descubrió que todos los goces que tenemos como sujetos, que son infinitamente variados y diferentes y qué sé yo, se pueden reconducir a combinaciones de 3 goces básicos, ¿sí? Y que uno de ellos es el goce de la vida, ¿sí? Y que cuando nos falta el goce de la vida no tiene sentido nada, digamos, ¿sí? Que en general cuando vamos a analizarnos es porque o nunca hemos tenido el goce de la vida o lo hemos perdido en una medida sustancial y por eso nos sentimos parentujes, ¿sí? Entonces, el objetivo del análisis no es solamente descubrir la oscuridad que envuelve el núcleo singular del ser y que eventualmente por añadidura venga algún efecto terapéutico, sino que además tiene que reconducir esa economía de los goces de manera tal que se reduzcan algunos para que se incremente el goce de la vida. Si no, no tiene ningún sentido. Entonces, nosotros no prometemos la curación, ¿sí? Pero sí prometemos que el sujeto se sienta mejor. Si no, ¿para qué? ¿No? Digo, a ver, por ejemplo, vamos a tratar de tomar algunos hilos sueltos de cosas que venía diciendo con un ejemplo, ¿sí? Cuando me interrumpió Pablo por 9ª vez, estaba por comentar el ejemplo de hace unos años, de un control de una supervisión, mejor dicho, de un caso de hospital, ¿no?
donde por supuesto la gran urgencia era saber si se trataba de una histeria o de una hipomanía, ¿no? Una maníaco-depresiva, clásicamente. Que es uno de los diagnósticos diferenciales a nivel psiquiátrico más difíciles de hacer, lo digo por experiencia, digamos, ¿no? De trabajar mucho con psiquiatras y trabajar en psicopatología en la facultad, digamos. Si hay un diagnóstico difícil de hacer es entre una hipomanía y ciertas formas de la histeria, ¿sí? Bueno, entonces esa era la gran urgencia diagnóstica del grupo de residentes que venían con ese caso, ¿no? Ahora, la presentación de la paciente era así. Había sido traída por la fuerza a instancias de la hermana, ¿sí? Y la presentación de la paciente en la guardia, digamos que era el primer discurso que tenían de ella, era que estaban cometiendo un error garrafal, que el problema no era ella, el problema era la hermana, ¿no es cierto? Que la hermana esto, que la hermana era otro, y se la pasó hablando todo el tiempo acerca de la hermana en la primera entrevista de la guardia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿No? Entonces querían saber si podíamos deducir que fuera una histeria o que fuera una hipomanía, por las cosas que decía o hacía, etc., ¿no? Y yo decía, el diagnóstico es que el síntoma es mi hermana. ¿Sí? Es decir, esto es lo que la trae a la consulta, efectivamente la hermana, incluso como entidad material, digamos, que la llevaba a la consulta, es de esto de lo que se queja, ¿sí? Y a partir de allí tenemos localizado cuál es su penar de más, ¿sí? Su trap de mal, como decía acá en el seminario 11, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a esperar de ese tratamiento? Que ella encuentre un modo de arreglárselas con sus síntomas, es decir, con su hermana, que no le implique tanto sufrimiento. Y como esta gente vino durante 3 años, 4, no me acuerdo, a supervisar, yo les sugería que cada tanto volvieran a controlar ese caso, ¿sí? Creo que cada 6 meses o cada 1 año volvían a controlar el caso, ¿no? Y finalmente pudieron darle de alta, creo que a los 3 años, me parece, le pudieron dar de alta cuando algo cambió en la economía subjetiva del sujeto, bien dirigida la cura, de manera tal que encontró otra manera de arreglárselas con su síntoma, que era la hermana, ¿no? Entonces, digamos, tener en cuenta esta frescura, ¿sí? Digamos, dejar de lado un poco todo el saber, todos los prejuicios, las ideas del discurso médico, etcétera, ¿no? Y atenerse, como decía Nabokov, a los detalles del discurso, ¿sí? A la singularidad de esos detalles, acariciar esos detalles, ¿sí? Eso es lo que a nosotros nos orienta en la cura, ¿sí? Y gracias a eso es que el tratamiento fue muy eficaz, ¿sí? Si no, podía haber estado ahí encerrada con mi hipomaníaca, que era mi impresión diagnóstica de la perspectiva psiquiátrica, pero nunca se lo dije a mi residente. Podía haber estado internada allí décadas, como las pacientes que yo atendía en el principio de los 80. Sí. En relación a esta frescura que decís, Gerardo, nosotros en el contexto hospitalario tenemos pacientes que vienen literalmente con una historia clínica, formato papel, con todo un esquema. ¿Qué nos recomendás en ese caso? Porque nos va a pasar como a vos, ahora que empezamos nosotros en un servicio, toma pibe, estos son tus pacientes, está la historia, y atendé. O sea, leemos esa historia, nos interiorizamos con esa historia primero, o primero escuchamos al paciente. No conviene para nada, no conviene para nada. No. Si pueden, no la lean nunca. Es más, tienen que escribir algo en la historia, tapen lo anterior para ni siquiera ver lo que ustedes mismos escribieron la vez pasada, ¿sí? O sea, esto es lo que significa someterse absolutamente a la singularidad del analizante. ¿Ok? Ese es el punto fundamental. Sí. Y en relación un poco ya más personal, porque decías de la antípoda del discurso médico y el discurso del analista, me va a pasar que voy a estar con esos dos, conviviendo con esos dos discursos. El filosófico, Albert. Bueno, el filosófico, los griegos quedan por ahí flotando. Pero no te creas que quedan tan flotando. Después bajan, cae Zeus así. Platón cae, pero voy a tener esos dos discursos porque, bueno, supuestamente me van a exigir un diagnóstico porque siempre el diagnóstico presuntivo es la marca del
tratamiento farmacológico. Es decir, ¿cómo voy a lograr convivir esos dos discursos después? Si no leo la historia clínica nunca, pero tengo que escribir un diagnóstico presuntivo, tengo que decir, bueno, tales drogas, tales horas. Ajá. También, pero a ver, son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Si vos vas a actuar como psiquiatra, tenés que ver la historia clínica, tenés que escribirla, tenés que ver cómo modificar las dosis en función de la respuesta del cuerpo de ese paciente en particular, pero es otra cosa. Todos además estamos siempre atravesados por más de uno. No se crean que es solo Alberto el que sufre como Tupac Amaru, así, tironeado por diversos discursos. No, no, todos estamos. De hecho, Lacan mostró que estamos todos metidos en 4 discursos, más un pseudo discurso que es el capitalista y que tiran para lados diversos, ¿sí? Entonces, nuestra esquizofrenia natural, digamos, puede tener ahí su base, su fuente, si quieren, ¿sí? Pero nuestra esquizofrenia normal. Pero eso no quiere decir que no podamos actuar idóneamente dentro de un discurso, ¿sí? Tomando en cuenta esas, las diferencias, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer un diagnóstico, y en función del diagnóstico sigo un protocolo de quimioterapia, bla, 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 etcétera, ¿no es cierto? Con todo eso, yo estoy metido, digamos, en el discurso del amo, que lo que quiere es que la cosa marche, ¿sí? Y en el pseudo discurso capitalista que quiere vender medicamentos, digamos. Y sé qué estoy haciendo en relación con eso, pero no tiene nada que ver con la acción del analista, es otra cosa. Ahora, cuando venga ese paciente, ¿sí? Y diga, están cometiendo un grave error porque el problema es mi hermana, si estoy como analista, ¿sí? Me fijo, el síntoma es la hermana, y eso es lo que hay que tratar, ¿está? Es subpartener síntomas, en el sentido en que lo dice Lacan una vez y Miller lo anduvo expandiendo un poco por el mundo, ¿está? Es subpartener síntomas, y con eso se la tiene que arreglar. Buenísimo, gracias. Perdón, pensaba 2 cosas, una en relación a lo que había dicho Pablo, y otra la de Alberto recién, que cuando Pablo comentó esto de lo trabajado, y vos como lo pusiste como en duda esto de lo trabajado, como también pensaba en no atenernos directamente al discurso yoico, que justamente el psicoanálisis va por otro carril, porque esto también de que el paciente o la persona que consulta lo pone como todo el tiempo en palabras, y esta queja que supuestamente, bueno, bla, es como no apuntar tampoco justamente al discurso yoico, el psicoanálisis va por otro lado. Y también en esto que decía Alberto de los discursos, del discurso médico, pensaba por ejemplo, en las rotaciones de interconsulta, que justamente Gramsci escribe sobre la interconsulta y dice que los analistas son convocados desde el servicio de salud mental como psicopatólogos y no como analistas. Entonces es como, está bueno pensarlo de que si bien uno, quizás Alberto siendo médico, puede preguntarse por esta convivencia de distintos discursos, también nos pasa a nosotros cuando somos convocados en distintos servicios, desde qué lugar somos convocados también, ¿no? Y cómo se para cada uno frente a esa demanda. En este caso, por ejemplo, en los servicios de interconsulta, la gran mayoría no son de los pacientes, sino son de los equipos que intervienen en esa situación particular. Sí, sí. Sí, absolutamente de acuerdo. Es más, dos cosas. Una es que lo que dice Micaela tiene un pedacito, estoy de acuerdo de todo, salvo un chiquitito de rastros de contagio de la psicología. Cuando dice discurso yoico, por ejemplo, ¿sí? No existe ningún discurso yoico. Todo acto psíquico empieza por ser inconsciente, dice Freud. ¿Ok? Nunca hablamos desde el yo, ¿sí? El yo no habla, ¿sí? El yo es un efecto imaginario de una relación simbólica que es efecto de un discurso que empieza inconsciente, siempre, ¿ok? Entonces, un pequeño detalle, digamos, porque eso del discurso yoico es bien de la psicología, ¿sí? Así que un comentario al margen. Creo que dice el yo es otro, o el yo es paranoico, si no mal. Sí, tiene muchas cosas como para eso. No es para corregir a Micaela, ¿no? Sino que es que justamente lo decía en todo lo que es posfreudismo, que toma el discurso yoico como base para poder trabajar, que justamente todo lo contrario al psicoanálisis. Ni siquiera, Mica, perdón,
ya dije Mica, ya estamos en confianza. Ni siquiera los post-freudianos. Si ustedes leen desprejuiciadamente a Freud, cosa que estuve haciendo todo este año en mi seminario de Leibniz, ¿sí? Si leen desprejuiciadamente a Freud, muchas de las críticas que Lacan le dirige a los post-freudianos en verdad van a Freud, ¿sí? Porque Freud terminaba diciendo, ¿se acuerdan la famosa frase donde yo era, yo debo venir, etcétera? La interpretación que le da Freud está en las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, ¿sí? La interpretación que le da Freud es que hay que fortalecer al yo para que domine al ello. Esa es la idea de Freud. No tiene nada que ver con lo que hizo Lacan con esa frase, digamos, que es lo que nos orienta hoy en día, ¿sí? Para Freud era, el yo tiene que llegar a ser fuerte, ¿sí? Para poder bancarse las embestidas pulsionales del ello, ¿sí? Porque si no, si es frágil, se neurotiza. Esa más o menos es, en resumen, la posición de Freud. Igual Pero Lacan... es una posición de Freud, pero no de toda la obra de Freud. Digo, me parece que es un recorte que está en un determinado momento, pero también Freud escribió Más allá del principio del placer y hizo toda su Esto ya es posterior de... a Más allá del principio del placer, ¿eh? Sí, es que la obra de Freud creo que no es cronológico que uno lo puede ir siguiendo, sino como hacer un recorte de las cosas. No creo que esa igual sea la única posición de Freud de decir hay que fortalecer el yo. Pero sí fue la última porque lo dijo en cerca de 30 escritos, digamos, desde su última época. O sea, es más, se quejaba de que los analistas siguieran pensando en el síntoma en lugar de pensar en las resistencias, ¿sí? Que había que desarrollar, lo que él decía es, hay que desarrollar la psicología del yo, ¿sí? Y dice, olvidémonos del inconsciente. Dice cosas tremendas, ¿eh? Para un lacaniano es difícil de soportar eso que dice Freud al final. Pero efectivamente, Micaela es así, ¿no? Hay muchas vacilaciones en Freud, y Freud siempre tuvo algo que lo caracterizó, que fue el juego limpio, ¿sí? Es decir, si a él las cuentas no le cerraban, no trataba de disimular como hacen los contadores, ¿sí? Él decía, las cuentas no cierran, ¿está? Y lo escribía, lo publicaba, y si era necesario lo repetía, ¿sí? Así que sí, pero tuvo un momento como de despegarse muy fuertemente de todo lo biológico, y al final de su obra hubo muchos momentos en los cuales volvió a caer, a deslizarse, yo lo llamo por el tobogán biológico, ¿sí? Y una de las consecuencias de eso es pensar que hay que fortalecer el... Y lo otro que quería decir es que me parece que sería mejor dedicar el tiempo que tengamos, que no sé cuánto es, pero que sea como un diálogo, ¿sí? En lugar de que yo siga agregando alguna cosa más, prefiero así, digamos, saber cuáles son las inquietudes de ustedes, así como ya algunos las plantearon, críticas también, en fin, me encanta debatir. Pero de paso sí armamos un poco más de lazo, ¿sí? Aprovechando las circunstancias. ¿Mm? Hola Gerardo, quizás en medio, no sé, me voy del tema, pero ¿cuál es la distinción entre control y supervisión? Bueno, debe haber un estante de biblioteca más o menos de libros al respecto. Ah, bueno. Pero te digo por el sentido de que son discusiones que se han prolongado por mucho tiempo, digamos. Ni siquiera es porque sea algo, en fin. Por ejemplo, los ingleses y la IPE, qué sé yo, siguen hablando de supervisión, ¿sí? Porque siguen teniendo todavía mucha afinidad, cada vez más, incluso después de la presidencia de Kember, alrededor del año 2000, estuvo Kember como presidente de la IPA, una dirección, digamos, biologicista, reduccionista, así muy marcada del psicoanálisis, digamos, de la internacional, y particularmente, digamos, en lengua inglesa, ¿no? De tratar de subsumir el psicoanálisis dentro del discurso de la ciencia y ponerse al servicio de la psiquiatría, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces eso tuvo como, ¿cómo decirlo? Tuvo como consecuencia una generalización de la idea de supervisión, ¿sí? Porque es como una visión súper, ¿sí? Que tiene que tener el supervisor, ¿sí? Tiene que tener una especie de rayos X, como los superhéroes antiguos, ¿cierto? Que permitan ver lo que el otro no vio, ¿sí? O una super oreja, digamos, ¿no? Porque se supone que el supervisor tiene que escuchar algo que el otro no escuchó,
¿no? Eso me hace mucha gracia. Como si el supervisor no se basara para hacer su comentario del caso clínico en lo que escuchó su supervisado, digamos. Bueno, en fin, esas cosas digamos, han llevado a la idea de una supervisión, etcétera, ¿no? Y el vocabulario ya le introdujo Freud en ese sentido, y los postfreudianos lo mantuvieron, y se sigue hasta la actualidad. La idea de control viene de otra rama, digamos, viene de la idea de la formación interminable del analista, ¿sí? Es decir, que el analista debería, según Freud, lo dice en varios lugares, particularmente en análisis terminal e interminable, debería analizarse cada tanto para revisar, digamos, el estado en que están sus propios complejos, tener esa especie de juego de cintura, digamos, que le permita actuar como debe actuar cada vez, etc. Bueno, lo decía más o menos en estos términos Freud allí en el año 37. Y entonces ese sería una especie de análisis de control, es decir, hacemos un análisis para controlar que esté todo bien en la maquinaria del analista que tiene que interpretar, que tiene que hacer sus construcciones y todo eso, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, la supervisión, ¿sí?, está mucho más pegada a la saga médica, digamos, ¿no?, donde hay que hacer un buen diagnóstico, ¿no?, hay que objetivar al paciente, etc. Mientras que el control es casi una continuación del análisis por otros medios, ¿no?, al estilo de la fórmula de Clausewitz. Tanto es así que Lacan, a medida que se dedicó a esto esporádicamente, digamos, en esta cita que les dije al principio, la del rinoceronte, termina de borrar la diferencia entre lo que es el análisis y el control, ¿sí? Es decir, que no son dos discursos diferentes, el del análisis y el del control, es el mismo, ¿sí? ¿Y esto en qué se nota? Y se nota, por ejemplo, en cosas tales como que analizantes, que son a su vez analistas, están hablando algo y de pronto se ponen a hablar de lo que le pasó con tal paciente y con tal cosa, y siguen hablando de la lógica del caso, etc. ¿De qué están hablando? ¿Del analizante o de ellos? ¿No es cierto? Y la alternativa es falsa. ¿Se entiende? Porque lo que están hablando es del lazo analítico que tienen con un analizante, y uno no habla de otra cosa más que de los lazos, ¿sí? Esencialmente es eso, son los discursos, ¿sí? Los discursos son lazos. Entonces, cuando se plantea esta perspectiva, ¿sí?, de pensar que el discurso es lazo y que uno arma, digamos, con palabras, ¿sí?, en la estructura de esos lazos, se pierde la distinción entre el análisis del analista y el control, ¿sí? Entonces, pasa eso, o ha pasado muchas veces, pero no solo a mí, a muchos colegas, que viene alguien a controlar un caso, no sé qué, y de pronto, a partir de algo que sucede, dicen, uy, creo que voy a empezar a analizarme con vos, por ejemplo. O me pasó una que fue muy divertida, ¿no? Una mujer muy, muy simpática, que se mandó un acto fallido durante la supervisión y me dijo, con permiso, y se tiró en el diván, así, directamente. Pero digo, no hay nada de antinatural o de raro en eso, ¿sí? Porque Lacan terminó de desmontar la diferencia que hay entre análisis de control y el análisis del analista. ¿Ok? Entonces, yo prefiero hablar de control, ¿sí? De todos modos, sigo utilizando a veces la palabra supervisión, ¿sí? Por ejemplo, cuando trabajo así con un servicio, ¿no?, que vienen todos así y uno presenta un caso, ¿sí? Porque allí no se puede hacer una interpretación ante el público, ¿sí? No se puede hacer un equívoco que toca la singularidad del analista, ¿sí?, cuando hay otra gente allí. Es obsceno, ¿sí? Entonces nos abstenemos de eso. Y ahí nos separamos, digamos, el trabajo que hacemos allí de lo que podríamos hacer si viniera uno solo, ¿sí? Lo que pasa es que si viene uno solo, no se gana tanto, digamos, podrían venir unas pocas veces en los años que dura la residencia. En cambio, así se aprende mucho de lo que se discute en los otros casos de los otros, etc. Sí, tienen sus ventajas y sus desventajas. Con algún hospital yo les propuse hacer al revés y para mi gusto tuvo ciertas ventajas. Venían de a uno, ¿sí? Pero bueno, en fin, digamos, es el límite que tiene la supervisión institucional. Ahí yo la llamo supervisión simplemente porque, digamos, de análisis no podemos hacer nada porque sería realmente obsceno. No sé si respondí más o menos a lo que preguntaba Sebastián.
Sí, muchas gracias. Ok, ¿qué más? No sé si esto por ahí no agrega nada, pero yo me quedé pensando en lo que decías del penar de más. Me gustaba esta cita que asociabas con Nabokov del estar en los detalles, de fijarnos en los detalles. No, por ahí agregar que haciendo clínica, estando ahí, los detalles obvio que están, pero que es un ejercicio constante y más al principio, poder llegar a leer ahí esos detalles, porque a veces pasa que no es solamente el escuchar, o que el mismo paciente empieza a hablar y no todo es ese penar de más, como que hay un montón en su discurso. Y hay un montón de cosas que a veces como analistas te hacen perder como en embrollos o en cosas que el paciente dice o que se queja, como decía Pablo, como que se queja de miles de cosas y que es un ejercicio, esto que vos decís del encontrar, del ubicar el penar de más. Eso quería. ¿Puede que haya una diferencia en esto que trae Mica, Gerardo, entre el escuchar y el leer? Digo, por ahí pensaba, por ahí, a ver, para decir algo nomás. Pero la demanda, puede que se la escuche y al deseo pueda que se lo tenga que leer justamente a la hora de acariciar esos detalles. Digamos que la demanda está hecha de significantes, ¿no? Que digamos que se pueden escuchar. Pero pareciera que para leer el deseo habría que leer entre líneas de esos significantes que recubren a esa demanda. No sé, me gustó esto que dijo, por ahí no sé si es una diferencia, pero yo sí la noté como una diferencia entre el desconfío un poco de escuchar la y el cuestión leer. del entrelí. A ver. Hay problemas de comunicación. Digo, desconfío un poco de la noción de leer entre líneas, digamos, porque cuando uno lee entre líneas mete cosas que no estaban en las líneas. Yo preferiría más bien decir que lo único que hacemos los analistas es interpretar en el sentido amplio de leer lo que escuchamos. Lo hacemos siempre, todo el tiempo estamos leyendo lo que escuchamos, ¿sí? Y el gran desafío es cómo leer lo que escuchamos al estilo Champollion, es decir, tratando de descubrir en lo que escuchamos las reglas de lectura y no llevar nuestro propio código de lectura de antemano. ¿Está? Que eso sería, por ejemplo, hacerlo con el discurso médico o empezando por el diagnóstico o etcétera, ¿sí? O con lo que estudiamos en la facultad o incluso con lo que nos dijo el supervisor en la reunión anterior, ¿sí? Hasta eso nos tenemos que olvidar, ¿sí? Es muy importante ese ejercicio, ¿sí? De, digamos, poder vaciarnos, por así decirlo, de todo ese saber prejuicioso y leer lo que escuchamos con las herramientas de lo que escuchamos en ese momento, ¿sí? Entonces, si uno hace ese ejercicio, ¿sí? Esto que decía Micaela no es tan complicado, ¿sí? El problema es que uno cree, ¿sí? Que uno cree que tiene que relacionar todo lo que dijo con todo lo que está a su alrededor y con todos los discursos, etc. Y entonces es un ruido, es como si fuéramos psicóticos, estamos escuchando voces por todos lados, ¿sí? Hay que poder hacer un poco un silencio del saber. Acabo de inventar esa expresión y me encantó, creo que la voy a seguir usando. Hay que poder hacer una especie de silencio del saber, ¿sí? Para que podamos encontrar las resonancias que tienen las palabras que dice el analizante en el cuerpo del analizante, ¿sí? Esto que Freud antiguamente llamaba pulsiones, ¿no? Que como decía Lacan, son el eco en el cuerpo de que hay un decir, ¿no? Bueno, ese punto es como lo ideal, no es fácil de hacer, por supuesto, vale, uno va ahí como el rinoceronte, ¿no es cierto? Como dice Lacan, ¿sí? Estamos en la etapa del rinoceronte, antes de jugar con el equívoco, hacemos más o menos lo que podemos, cualquier cosa, y está todo bien, ¿sí? Como si lleváramos la sopapa al servicio donde yo fui. Pero eso no quita que no podamos hacer de entrada, desde la primer paciente que atendemos, ¿sí? En la primera ocasión que lo atendemos, ¿sí? Ese ejercicio de poner en silencio el saber, ¿sí?
para quedarnos con lo que está diciendo y leer lo que escuchamos a partir de lo que él está diciendo en ese momento. Así las cosas realmente no son tan complicadas. Y les voy a dar un ejemplo clínico de eso, ¿sí? Hace unos 20 y pico de años, por un llamado telefónico de un familiar, ¿sí? Me pidieron que fuera a ver a una mujer que estaba en ese momento internada en una clínica privada, digamos, ¿no? Voy a verla a la clínica y veo la historia clínica, hablo con el psiquiatra que estaba a cargo de ese turno, y me comentan que la habían llevado por una anorexia psicótica. Tenía una mujer que en ese momento pesaba 43 kilos, había perdido hacía mucho tiempo el periodo, estaban, digamos, corría peligro su vida ya, bueno, y efectivamente era piel y hueso, ¿no? Cuando la vi. Entonces me dieron un consultorio para poder atenderla y puse a hablar con ella, que llevaba 3 días o 4 días internada ahí en la clínica. La estaban alimentando por suero, incluso con situaciones de mucha violencia, o sea, la tenían que atar a la camilla para poder, ¿cómo se dice? Para poder... ¿Introducir la sonda? Sí, sí, pero tiene un nombre, bueno, sí, bueno, para eso, sí, para poner la sonda y que se bancara, digamos, el goteo, todo eso, la tenían que atar porque, sí, eso, porque él pataleaba con una fuerza como si no estuviera anoréxica, realmente parecía que la tenían que agarrar entre 4 para eso. O sea, situaciones tremendamente violentas que se daban, etcétera, pero bueno, eran médicos, tienen que salvarle la vida y está muy bien que lo hagan. Gracias a eso es que esta paciente se pudo analizar 20 y pico de años conmigo después, ahora ya se fue de alta hace un tiempo. Y entonces cuando hablo con ella, al 2 minutos, digamos, de eso, dice, de empezar a hablar, dice, bueno, lo que pasa es que yo no como. ¿Sí? Yo le pregunto por qué está ahí, ¿sí? Me dice, porque yo no como. Entonces, ¿por qué no come? Me dice, porque me lo dijo mi maestro, ¿sí? ¿Cómo es eso? Me dice, sí, que tiene un maestro espiritual que a través del éter la guía, diciéndole lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, ¿no? Y entonces yo le pregunto, ¿y se supone que usted debe obedecer? Una pregunta que estaba absolutamente dirigida a lo que ella estaba diciendo en ese momento, ¿sí? Era una pregunta para que me dijera lo que pasaba en la relación, el lazo que ella tenía con su partener sintomático, que ya acababa de definir. ¿Okay? Gerardo, perdón, ¿cuál era la pregunta? No escuché bien. ¿Se supone que usted debe obedecer? Porque el maestro le decía lo que ella tenía que hacer, ¿sí? Entonces yo le pregunto, ¿sí? ¿Se supone que usted debe obedecer? Y se queda como medio seria, así, ¿no? Entonces, corto la sesión, ¿no? Había sido muy cortita, digamos, unos minutos, 10 minutos, pongámosle, ¿no? Cuando llegue yo, corto eso y le digo, mañana la vengo a ver. Y entonces al día siguiente, cuando vuelvo, el médico que estaba ahí y las enfermeras me dicen, ¿qué le dio? Porque se comió todo. Y lo que había sido es que después me di cuenta de que mi pregunta había funcionado como una interpretación, ¿sí? O sea, al decirle se supone que usted debe obedecer, le había dado una posibilidad de no obedecer, como digamos una cuestión de dignidad, ¿no? Y ella se basó, digamos, en esa pregunta como para tomar una posición subjetiva diferente, ¿sí? Y realmente se había comido todo, tanto que llegó a vomitar porque es como, no sé qué efecto le producía, pero comía y no se bancaba lo que comía después de haber tenido el estómago medio clausurado por bastante tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que ese fue el comienzo, estuvo, no sé, unos días más ahí internada y después la atendí en el consultorio. Pero digo, ahí lo que está presente es justamente cómo olvidarse un poco de todo el saber, etcétera, y poder leer lo que escuchamos con las herramientas de lo que el sujeto nos está diciendo en ese momento. Y punto, ¿sí? Igualmente, Micaela
no estoy diciendo que lo que vos estás diciendo sea... No, a veces nos caen nos caen las cosas fácilmente y otras veces es muy complicado, ¿sí? Por supuesto. Pero estoy tratando de transmitirles algo de la posición, ¿sí? Digamos, en qué posición estamos, qué posición nos favorece, ¿sí? Poder tener una intervención de ese estilo y qué posición es la que nos deja como contramano, digamos, que es muy difícil que así lo podamos hacer, ¿sí? Entonces, tratar de hacer como decía Nabokov, ¿sí? Olvidarnos de que existen otros planetas, somos extraterrestres por primera vez en un planeta desconocido cada vez, con cada analizante, ¿sí? Y estudiemos así con una mirada un poco de astronauta, ese territorio nuevo en el que nos movemos, ¿no? La pregunta que yo le hice a esta mujer fue de lo más ingenua, ¿no? Se supone que tiene que obedecer, digamos, era lógica desprendida de su discurso, nomás, ¿no? No como por esto, porque mi maestro me dice eso. Entonces lo lógico es preguntarle, ¿y usted le tiene que obedecer? Digamos, ¿no? Porque si no le tenía que obedecer, ahí había una elección. Bueno, que fue la que hizo finalmente. Bueno, ¿qué más? Estas son las 12. Una más, sí, terminamos, si no se van a cansar. No sé, Gerardo, si querías contar un poco un poco más de lo que contaste de tu experiencia por el paso en el Esteves, ya que nosotros estamos en el Cabred, otro manicomio, y nada, es bastante complejo el tema de esto de que estábamos hablando del discurso médico tan imperante en los manicomios, y Sí. es poco el uso psicoanalista existente. Claro, sí, sí. Sí, miren, lo bueno, digamos, es que por ahora uno puede ejercer su práctica con sus analizantes en un lugar más o menos cerrado, con intimidad, digamos, y ahí en ese barco no se nos meten los otros discursos, ¿sí? Digo, podemos analizar Freud analizaba en la montaña, caminando por la ciudad de Viena, yo he analizado en un tren, por ejemplo, digamos, ahora lo analizamos por Zoom o por teléfono, en fin, digamos, el análisis es un poco como la hierba mala, ¿no? Nunca muere. Entonces, el hecho de que estemos en un contexto geográficamente adverso, como puede ser un servicio hospitalario de un manicomio, digamos, servicio de psicopatología de un manicomio, no implica que no podamos hacer en el momento del encuentro con el analizante, sostener el discurso analítico, ¿sí? Pero además hay algunos efectos, ya que hacías referencia a tu pregunta, Micaela, a mi experiencia en el Esteves, hay algunos efectos graciosos que tiene la introducción del discurso analítico que pueden enriquecer incluso a la institución, ¿sí? Resulta ser que esta paciente de primera, mi primera paciente, tenía, como todos las otras pacientes del servicio, historias clínicas muy finitas, digamos, porque tenían en las hojas tenían más o menos 8 o 10 diagnósticos por página, de los dos lados de cada página, que eran la camada de residentes que iban pasando y que los diagnosticaban, ¿no es cierto? Entonces, una paciente que ya tenía 20 y pico de años de internación, lo que hacía era tener a lo sumo 2 páginas en la historia clínica. Si lo único que hacía era diagnosticar. Nadie atendía a nadie, digamos ahí. Entonces yo, ¿qué hacía en la historia clínica? Después de cada sesión que yo tenía con estos pacientes, escribía alguna frase, alguna palabra clave, ¿sí? Alguna articulación, algo que empezaba a darle una textura, una historia. Y al poco tiempo de estar ahí, se reconocían las historias clínicas de mis pacientes por el ancho del lomo, ¿sí? De las carpetas donde estaban puestas las historias clínicas. Si estaba un poco gordita, esa era paciente mía, ¿no? Bueno, la cuestión es que más o menos de un año después de haber empezado a atender pacientes, recibe un llamado telefónico de alguien que quería analizarse conmigo en mi consultorio. Yo no tenía consultorio.
Por supuesto le dije que sí, ya estaba metido hasta acá. Ya para ese entonces ya me había puesto a estudiar psicología, había hecho el ingreso a la facultad de psicología porque sabía que me iba a quedar a eso, iba a necesitar un título para no ser tan ilegal. Entonces, cuando viene, resulta que era un psiquiatra, ¿sí? Y era un psiquiatra del hospital donde yo atendía, ¿sí? Que había estado de guardia en el hospital y había tenido que atender a una de mis pacientes, ¿sí? Y al agarrar la historia clínica, vio la dedicación con la que yo armaba las historias clínicas y decidió analizarse conmigo por haber visto la historia clínica, donde estaban tomados en cuenta los detalles singulares del discurso del analizante, etc. O sea que un efecto muy divertido, agradezco por eso la pregunta, Micaela, porque ahí se vio como algo del discurso analítico se entrometió en el hospital, ¿no? Y de hecho fue así, fue mi primer paciente de consultorio, fue un psiquiatra que estaba de guardia en el ITV en esa época. De hecho, la interacción, digamos, con los médicos, si uno sabe ubicarse, si uno entiende que son dos discursos distintos, que no es una pelea entre uno y otro, sino que cada cual lo suyo, que se tienen que ocupar de lo suyo, se puede dar una coexistencia muy buena y enriquecedora para ambas partes, digamos, que los psicoanalistas aprendan mejor, digamos, qué le pueden pedir a un psiquiatra cuando tiene que medicar a un paciente en tales y tales cosas, que aprendan a hacer buenos diagnósticos psiquiátricos también, no para usarlos en la dirección de la cura, ¿no? Y los psiquiatras a veces tienen que estudiar un poco de psiquiatría clásica, porque la psiquiatría actual está un poco perdida con sus clasificaciones, digamos, pero no sirve mucho más que para protocolarizar la medicación, digamos, pero se han ido en una dirección un poco estéril realmente. Digamos, medio suicida, ¿no? Medio suicida porque van a terminar siendo absorbidos por la neurología finalmente, si siguen en ese camino. Igual que los psicoanalistas de la IPA van a terminar absorbidos por los biólogos, digamos, si siguen en esa línea, ¿no? También es una conducta un poco suicida. Pero yo creo que se puede hacer un ejercicio de interacción muy enriquecedora para ambas partes si uno entiende esta relación entre lo universal y lo singular, digamos, que los psiquiatras toman el organismo, que el organismo no es el cuerpo, digamos que forma parte del aparato psíquico, y que se ocupan de cosas distintas, ¿sí? Y a cada con lo suyo, y es mejor, digamos, que sepan, porque, digamos, el paciente que tiene nombre y apellido tiene las dos cosas, tiene su organismo y tiene su cuerpo, ¿no? Y hay que ocuparse de las dos cosas, muchas veces porque vienen en el mismo paquete, no porque sean lo mismo, ¿está? Así que, bueno, eso, creo que digamos, puede ser el paso, digamos, por esos lugares donde es tan adverso al psicoanálisis el discurso dominante. En fin, puede ser una buena oportunidad para hacer llegar un poco de lo que es el psicoanálisis en esos lugares, para aprender un poco de lo que es ese otro discurso, ¿sí? En fin, me gustó la pregunta por eso, Micaela. Bueno, tengo otra actividad, así que les agradezco mucho el interés, la participación y sobre todo les deseo que aprovechen muy bien esta etapa del rinoceronte. Nos vemos. Gracias a vos. Muchas gracias, Gerardo. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias. Chao. Gracias, Buen Gerardo. fin de. Igualmente.